Bueno amigos, pues bienvenidos nuevamente a otro video del canal de Nacos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la clase media. Esto surge por la polémica que ha hecho el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dice que la clase media, un sector de la clase media es aspiracionista y egoísta, pero se olvida que esta clase media fue la que mayormente siempre lo apoyó. Hay que recordar que la clase pobre estaba secuestrada totalmente por el PRI, cosa que no recuerda el señor, cómo los tenían maiciados, como él les decía. Así les decía, aún recuerdo eso, que le decía que los maiciaban con un frijol con gorgojo. Ahora ya no recuerda eso. Si hubo un cambio de régimen, se dio por la clase media, que es la clase que tiene acceso a un poquito de educación y un poquito de aspiración de cambiar el país. Eso yo creo que fue el cambio fundamental en este país. La clase rica, ya ni mencionarla, sabemos que pertenecen al 1.7% de la población. Es la clase rica, es la clase que ni siquiera el presidente de la República se atreve a hablar mal de ellos, ya que les tiene un pavor. Más bien siempre se refiere a la clase media como haciéndola de menos. Lo que no sabe el presidente es que es la clase que más paga impuestos en este país, es la que más se desprende de sus ingresos para apoyar al sostenimiento del gobierno. Entonces, cuando se ataca la clase media, se está atacando la base fundamental del dinero que ingresa al gobierno. Esa es la realidad. Tenemos aquí datos del INEGI, no me gusta sacarlos de otro rubro. Vámonos a la fuente. ¿Qué dice el INEGI de la clase media? Dice que mucho se ha debatido sobre la medición de la pobreza, tanto en el plano conceptual como metodológico, pero ciertamente no ha recibido la misma atención la identificación y medición estadística de la llamada clase media. Esta última tarea resulta problemática por dos razones. Aquí el INEGI nos está dando a entender que realmente no saben o no hay una definición de cómo medir a la clase media en México, ya que hay un umbral entre la pobreza y la clase media. Hay un umbral muy pequeño, pero muy pequeño. Una persona de clase media puede caer rápidamente en la pobreza. Sin embargo, una persona en condición de pobreza muy difícil puede ingresar a la clase media. Por eso existe un umbral muy, pero muy pequeño. Y aquí también nos marca dos puntos. Derivado de esto, dice porque no necesariamente la clase media es algo que comience justamente ahí, en donde termina la pobreza. Aquí estamos, el rubro que les estoy diciendo, el umbral que existe para pasar de clase media a clase pobre. Dice que en la sociología contemporánea, Metzger 2010, se discute si la pobreza define en sí misma a una clase social o más bien una condición transversal al concepto de clase. Por ejemplo, así como hay trabajadores pobres, cabe concebir asimismo un estrato de la clase trabajadora no pobre, pero tampoco en sí y por sí clase media. Aquí nos deja igual a como empezamos, no hay una definición acerca de esto. El segundo punto nos dice que por la ausencia de una definición consensuada sobre lo que es la clase media, sobre todo una que se presta a ser medible con la información estadística posible. ¿Qué hizo el INEGI aquí para medir la clase media? Tomó unas variables, ya que no existe una definición consensuada, y menos aquí en México. No se ve una diferencia entre la clase pobre y la clase media. Yo no sé en dónde menciona el presidente un sector de la clase media. No creo que exista ese sector. O estás en la clase pobre o estás en la clase alta. Hay un umbral entre clase pobre y clase media muy pequeño, que con el simple hecho de que la clase media se endeude, cae inmediatamente en la pobreza. Así que es aquí donde creo que el presidente está mal. Para determinar qué es la clase media, el INEGI tomó unas variables como el gasto per cápita en consumo de alimentos y bebidas fuera de la vivienda. Esto quiere decir cuando sales de tu hogar lo que gastas en consumo de alimentos y bebidas, también gastos en cuidados personales, gastos en educación, cultura y recreación, gastos en regalos otorgados a otros hogares,
pago de tenencia y pago de tarjeta de crédito, entre otros. ¿Por qué toma estas variables el INEGI? Porque son las variables que no podrá utilizar la gente pobre. Por ejemplo, una persona pobre dudo mucho que vaya a gastar en cuidados personales, tampoco creo que vaya a gastar en educación, cultura y recreación, siempre y cuando el gobierno no se lo otorgue. Dudo mucho que vaya a gastar en eso, entonces se quedan en condición de pobreza. Y también gastos en regalos otorgados a otros hogares. Esto quiere decir cuando alguien de nuestros familiares nos regala algo, yo creo que se está desprendiendo, no está siendo tan aspiracionista o tan egoísta como lo menciona el presidente. De igual forma, también marca aquí el pago de tenencia y pago a tarjetas de crédito. Esto es, el pago de tenencia pues es pagarle cada año al gobierno un impuesto. Esto creo que es lo que está dando a entender, porque el pago de tenencia se quiere entender que tiene automóvil. También tenemos aquí el pago de tarjeta de créditos. La clase media es la que usa más tarjetas de crédito, eso es indudable. Entonces, como no existe algo consensuado acerca de la clase media en México, estas son las variables que determina el INEGI. Tenemos a continuación unos gráficos que nos muestra aquí el INEGI. Son los que me llamaron la atención, que se llama tamaño de la clase media. Aquí tenemos el tamaño de la clase media, pero el que me llama la atención es este. Dice, si al azar se toma un hogar de clase media, lo más probable es que cuente con computadora, gaste 4.380 trimestrales en alimentos y bebidas fuera del hogar. Esto quiere decir cuando sale a comer la familia. También abone alrededor de 1.600 pesos a tarjetas de crédito. Hay al menos un integrante asalariado con contrato escrito y labore para una empresa con razón social del sector privado. La cabeza del hogar tenga al menos educación media superior. El jefe del hogar esté casado. El número de integrantes sea 4. Los hijos asistan a una escuela pública. Y la vivienda sea propia o que se esté pagando y se haya financiado con recursos de la familia o crédito de interés social. Estas variables conforman la clase media en México. No es la que menciona el presidente un sector, no existe dicho sector. Cuando ya se sale de estas variables y un supuesto profesionista, porque también en este sector que consta de estas variables existen muchos médicos, licenciados, ingenieros que no tienen siquiera un empleo de lo que han estudiado y se encuentran dentro de la clase media, pero están laborando en otra cosa. Yo creo que el presidente le faltó determinar que esos aspiracionistas, egoístas y envidiosos, como les quiera llamar, pues se encuentran mayormente en los partidos políticos que están aspirando a un cargo público. Yo creo que ahí es donde se encuentran esos mentados profesionistas que él dice. Esos sí son aspiracionistas y egoístas, está bien visto. Son los que andan buscando un hueso en el sector del gobierno. Ahí es donde se encuentra esa clase media que él menciona, que no está determinada por ninguna institución. De hecho, el INEGI solamente toma estas variables porque no existe un consenso acerca de la clase media en México. Cuando el presidente habla de clase media, desde ahí se está equivocando porque no existe ese consenso, no existe esa definición. Solamente tiene que cumplir con estos rubros, con esto, para ser de clase media, y una clase media que se encuentra en el umbral de la pobreza, como aquí lo menciona, porque no necesariamente la clase media es algo que comience justamente ahí. Desde ahí nos está diciendo que no saben si la clase media comienza en cierta parte de la pobreza o en donde termina la pobreza, porque no se sabe determinar, no se determina bien en dónde termina la pobreza. Así que si alguien cuenta con estas variables, pues para el INEGI eres de clase media, pero si no cuentas con estas variables, para el INEGI de igual forma eres de la clase pobre. Lógicamente aquí no se encuentra la clase más privilegiada de este país y una cuarta clase. De hecho, el INEGI debería ir considerando 4 clases sociales en México: la clase política, la clase rica, la clase media y la clase pobre.
debería considerar esos 4 rubros de clase social en México, porque hay una clase política muy privilegiada, que de hecho ahí sí es aspiracionista y egoísta, y no lo están tomando en cuenta. Entonces, cuando hablan de la clase media, esta parece ser la clase que más se esfuerza por salir adelante, por pagar sus impuestos, la clase que estudia con sus recursos, y cuando no lo hay se van a pública, pero aún ahí tienen que batallar. No es una clase privilegiada en ningún aspecto, no es la clase que recibe los apoyos sociales del gobierno, y mucho menos tampoco recibe apoyos de ningún sector ni privado. Es la clase que se esfuerza por sacar adelante al país pagando sus impuestos. Entonces, cuando se habla de la clase media, primero hay que investigar qué es la clase social en México, la clase social media en México, porque no existe una definición. Entonces, yo creo que ahí sí los asesores del presidente deberían de ponerse a trabajar un poquito y decirle que realmente no existe una definición para la clase media en México, sino que se toman ciertos parámetros para medirla. Así que si les ha gustado el video y les ha servido, favor de compartirlo para que alguien más se entere acerca de lo que es la clase media en México.